Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea la hora en la que estén viendo este video. El día de hoy vamos a dar una repasada en realidad de todo lo que es prevención y sanción del hostigamiento sexual dentro de la empresa Incatops. Quien les habla es la licenciada Micaela García. Bueno, ahí tienen un poco de mi trayectoria profesional. Yo soy psicóloga. Y bueno, vamos a empezar. Primero, es importante que nosotros podamos definir qué es el hostigamiento sexual y en realidad por hostigamiento sexual conocemos que es una conducta ya sea física o verbal que siempre va a ser de naturaleza sexual, ¿ok? Acá vamos a tener dos personajes, por así decir, que es el hostigador y la víctima. Siempre durante todo el interín del video voy a estar mencionando estos dos, hostigador y víctima, ¿sí? Quien recibe la conducta es la víctima y no siempre esta conducta va a ser recibida de buena manera. ¿Por qué? Porque esta conducta, ya sea física, verbal, de connotación sexual, va a transgredir los derechos fundamentales de la persona agraviada, va a afectar la dignidad de la persona agraviada, ¿ok? Los derechos tales como libertad, seguridad y todo ello. Es importante también que nosotros veamos de que no se requiere que la conducta sea repetida. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre tenemos que denunciar cuando se dé el primer acto de hostigamiento sexual. No tenemos que esperar a que sea repetido, esperar a ver, ok, voy a esperar de repente algún otro comentario, alguna situación próxima de hostigamiento sexual. No podemos esperar. ¿Sí? Vamos a pasar a hablar un poquito de las maneras de manifestarse el hostigamiento sexual. Las más comunes son esta primera que vemos, que es cuando el hostigamiento se presenta como una promesa implícita o expresa, ¿sí? Donde la víctima, donde el hostigado eh, recibe una promesa, reparte del victimario, del hostigador, de que la situación laboral va a mejorar, de que se va a tener mayores beneficios, de que el sueldo va a aumentar, de que de repente el puesto de trabajo va a ser muchísimo mayor, va a haber más días de vacaciones y todo ello, siempre y cuando se cumpla el favor sexual, ya sea enviar fotografías, de repente en algún momento encontrarse en algún lugar para tener algún encuentro sexual. Viene como promesa, ¿sí? En contraposición tenemos cuando viene como amenaza. ¿Esto qué quiere decir? El hostigador lo que va a hacer es decir, mira, si tú no me envías los videos, si tú no me envías las fotografías que yo te estoy pidiendo, tu trabajo va a ser totalmente deplorable, vas a tener inconvenientes, te van a disminuir el sueldo, muy probablemente te retiren del trabajo. Entonces, viene usualmente de estas dos formas, como tema de hostigamiento sexual. Tenemos también los acercamientos corporales, los tocamientos indebidos, los roces, toda esta conducta física de naturaleza sexual, ¿no? No es que ahí me abrazan porque son cariñosos, sino hay un tema de hostigamiento sexual que tenemos que tener en cuenta que no está bien. Cuando hay trato ofensivo o hostil, cuando se da la negativa ante el favor sexual o el encuentro sexual, ¿sí? Y otras conductas que pueden encajar en el concepto como de repente justo me preguntaban bastante en planta, ¿no? Era el hecho de qué pasa si, por ejemplo, dos compañeros de trabajo tienen un juego entre ellos de darse manazos y todo ello, las personas que estamos alrededor, si nos sentimos incómodas, ¿viene o podría ser un tema de hostigamiento? Sí, puede ser un tema de hostigamiento indirecto, ¿listo? Hay un estudio que es realizado por José Valdavarillas que señala que el hostigamiento sexual es un fenómeno que pertenece al mundo del silencio y del miedo. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que son víctimas de hostigamiento sexual suelen vivir en estos dos mundos, ¿no es cierto? Llegan a tener tanto miedo de las represalias que puede haber que empiezan a vivir en el mundo del silencio, empiezan a creer que tienen que quedarse callados y no es así. El tema del hostigamiento sexual es algo que siempre va a estar latente.
Nosotros vamos a estar expuestos a esto en todos los ambientes, no solamente en el trabajo, incluso en la misma familia, cuando estamos en el centro comercial, en el mercado, en cualquier ambiente público, nosotros somos posibles víctimas de hostigamiento sexual. Entonces, esto evidentemente por la sociedad en la que vivimos, las que se ven más afectadas son las mujeres, pero no son las únicas que pueden tener las consecuencias, ¿sí? Y hablando de esto, vamos a pasar a ver las consecuencias primero a nivel individual. Usaba bastante un ejemplo cuando estaba en planta, que era el siguiente, ¿no? Imagínense ustedes un trabajador que está saliendo del trabajo y que acaba de pasar por un tema de tocamientos indebidos. Entonces, al momento de salir, ¿qué es lo que va a pasar? Va a estar constantemente con este pensamiento de qué voy a hacer, pero mi familia qué va a decir, lo digo, no lo digo, si pierdo el trabajo, si me creen, si no me creen, y empiezo a generar pensamientos constantes que vienen en avalancha. Y eso evidentemente me puede causar dolor de cabeza, dolor de estómago, de repente mucho sueño, mucho apetito, poco apetito. Entonces, hay consecuencias tanto a nivel físico como a nivel emocional. A nivel familiar, por ejemplo, esta persona llega a casa, sus hijos, sus nietos de repente vienen emocionados a decirle, papá, mamá, mira, hice esto en el colegio, tuve esta buena nota en la universidad, me pasó esto de bueno en el día y lo primero que vamos a hacer es alejarnos. Vamos a decir, no, corre a tu papá o no estoy cansado, hablamos después. Entonces ahí estamos planteando como una barrera entre las personas de la familia y mi persona, ¿no? El tema laboral, por ejemplo, el tema del desarrollo personal, me voy a ver muy limitado, limitada en el tema laboral, no voy a querer asistir. El ir al trabajo va a significar amenaza, me voy a sentir mal, no voy a querer estar ahí. A nivel de derechos, como lo mencioné al inicio, se transgrede todo lo que es derechos humanos, laborales y sexuales, ¿sí? A nivel social también se van a tener consecuencias de tipo que yo como víctima no voy a querer participar de la sociedad, no voy a querer estar fuera porque todo va a significar amenaza. Entonces, eso va a significar en muchas ocasiones perder oportunidades, verme limitado, limitada por eh, alguna situación que suceda. Entonces, a nivel social la persona también se ve afectada, porque en vez de ir hacia afuera, como usualmente nosotros los seres humanos queremos así hacer de relacionarnos más, estar más en contacto con las personas que son víctimas de hostigamiento van hacia adentro, ¿sí? Usaba estas dos imágenes para que ustedes se puedan dar cuenta de que independientemente si se es hombre, si se es mujer, de las personas que ustedes tienen al costado trabajando con ustedes, no tienen la certeza de que no sean hostigadores sexuales. Entonces, cuando nosotros estamos en un ambiente laboral, usualmente solemos crear como que un mundo paralelo, un mundo mágico, que nos dice, ¿no? No, pero ¿cómo mi compañero de trabajo va a ser capaz de hacer esto? Lo conozco hace 5, 10, 15 años, lo conozco de otras empresas, compartimos y tal. Pero cuando sucede el tema del hostigamiento sexual, caigo en cuenta de que, ¿cómo no me di cuenta de que esta persona era de determinada manera? ¿Cómo no me di cuenta de que esta persona tenía este tipo de conductas? Y empezamos a castigarnos poco a poco diciendo, pero debí darme cuenta, qué tonta que fui, y así sucesivamente. Entonces, ni hombres ni mujeres estamos libres de ser tanto hostigadores o víctimas. Sin embargo, lo que sí podemos ver, de lo que sí nos podemos dar cuenta es que hay perfiles, hay características que se pueden ir adecuando a un hostigador y a una víctima, ¿sí? Nosotros vamos a ver primero el perfil del hostigador. Como primera característica tenemos el sentido de poder y control. ¿Qué es lo que va a pasar con estas personas? Van a querer sí o sí imponerse sobre la víctima, van a querer generar poder, van a querer controlar las situaciones, porque evidentemente mm, el verse fuera de poder y de control puede generar de que una víctima sí pueda darle la negativa y diga, no, no hagas esto conmigo. Como siguiente característica, tenemos la falta de empatía. Un hostigador se va a dar cuenta que hace daño. Se va a dar cuenta de que si va donde una persona y no consigue el favor sexual, va donde otra y no lo consigue. De repente en la tercera sí. En estas dos personas del inicio ya hizo daño y se da cuenta, pero eso no lo detiene. ¿Sí? La justificación de comportamientos.
Si yo enfrento a un hostigador sexual y le digo, ¿tú por qué haces esto? El hostigador sexual muy probablemente diga, es que mira, yo tengo problemas en la casa y mi esposa me trata mal, mi esposo me trata mal, tengo problemas con mis hijos, en el trabajo. Y yo les digo, no hay ninguna justificación válida para que una persona tenga este tipo de conductas. No existe. De ahí tenemos las dificultades en las relaciones, sobre todo en el tú a tú, en las relaciones interpersonales. Esto nos dice que los hostigadores sexuales no pueden mantener una relación interpersonal fija, no pueden mantener una relación interpersonal estable. ¿Por qué? Porque siempre se van a guiar al tema sexual. ¿Sí? Y esto viene de la mano con las inseguridades personales. Usualmente las personas, de manera normal, tratamos de nuestras inseguridades ocultarlas, 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 ocultarlas y que no se noten, que no salgan a la luz, porque eso lo vemos como un posible factor de riesgo, nos vemos vulnerables de repente. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es ocultarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la primera característica, que es el sentido de poder y de control. Mientras yo ejerza más poder, mientras yo me imponga más por sobre la víctima, es muy poco probable, casi que imposible que me diga que no, que me ponga un límite, que me ponga un pare. Entonces, yo me impongo más porque evidentemente tengo inseguridades personales para que la víctima me tenga más miedo. Lo que les decía, el historial de comportamientos problemáticos, ¿listo? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no tenemos la seguridad de que las personas que tenemos al costado no tienen un historial de hostigamiento dentro o fuera del trabajo. Entonces, como les decía, no podemos poner las manos al fuego. El entorno social y cultural viene a ser muy determinante también porque todos ustedes son de un entorno social totalmente diferente. Cada uno es una cultura diferente. Cada uno viene de valores diferentes y viene de pensamientos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer? Por ejemplo, mediante todo lo que es cultura organizacional. Si, por ejemplo, en cada planta son 200 trabajadores, que estas 200 características que se tiene dentro de la empresa, tratar de disminuir las diferencias entre todos mediante la cultura organizacional, que ustedes tienen 6 valores bajo los cuales se pueden guiar. Y eso trata de que toda la brecha de error que se pueda tener disminuye y todos vayan encaminados, al menos dentro del trabajo, hacia el mismo objetivo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las víctimas, y esto ya viene a ser perfiles de las víctimas, tenemos como primer punto la baja autoestima. Cuando yo hablo de baja autoestima, no solamente el mirarme al espejo y decir, sí, me veo bonita y ya está. Cuando yo hablo de baja autoestima, hablo de no tener la convicción suficiente y no tener la seguridad suficiente para yo agarrar y decir, sí, yo pongo el límite, yo pongo el pare por tal, tal, tal y tal motivo. ¿Ok? Tenemos ansiedad, miedo, depresión, culpa, vergüenza. Una persona que sufre de hostigamiento sexual de manera constante puede llegar a generar estos síntomas de ansiedad, miedo, todo ello. Puede llegar en algún momento a quitarse la vida. Entonces, dense cuenta de todo lo que va pasando una persona que es víctima. También va a tener dificultad en las relaciones con otras personas, porque lo que les decía hace un momento, no va a querer entrar en este contacto con otras personas, no va a querer entrar en contacto con un entorno que para esta persona significa peligro. Ahí el tema del estrés postraumático, empiezan a revivir una y otra y otra y otra y otra vez el tema de me pasó esto de malo y cada vez que lo revivo viene con más emociones negativas, viene con más enojo, viene con más ansiedad y me viene con más cólera y no sé cómo manejarlo. Entonces, este estrés postraumático nos lleva al tema del aislamiento. Me voy a aislar totalmente porque no sé cómo gestionarlo. Siento que en un medio social no funciona y aparte me siento vulnerado, vulnerada y no puedo, ¿no? Entonces empieza la incapacidad. Hay un muy bajo porcentaje, perdón, de casos que llegan a recuperarse, por así decirlo, que llegan a recuperarse porque se realiza tanto la denuncia como la intervención a tiempo, ¿sí? Hablando netamente de todo lo que es la política de prevención y sanción que ustedes tienen dentro de la empresa, dentro de Incatops, perseguimos principalmente este objetivo, que es
prevenir, investigar y sancionar el hostigamiento sexual. Cuando nosotros damos este tipo de capacitaciones, lo que hacemos es lo siguiente. En términos simples, toma la información, tú manéjalo. Ya sabes que esto de malo existe, ya sabes que esta situación negativa existe, que estás expuesta a esto. Entonces, manéjalo, tú velo. Sí, tú manéjalo porque ya sabes que tienes, en este caso, en la política de prevención, un organismo dentro de la empresa que te defiende. Los mecanismos de protección contra estos actos de hostigamiento son los siguientes. Primero tenemos esta etapa de prevención, que es lo que hacemos constantemente con las capacitaciones, que se trata de evaluar, diagnosticar, dar todas las medidas de prevención y difundir todo lo que son los canales de queja, de denuncia y todo ello. Digamos que la etapa de prevención no me funciona. Sí, no me funciona la etapa de prevención, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En caso ya se presente un tema de hostigamiento sexual, voy a pasar a la investigación y a la sanción. ¿Sí? Dentro de la investigación y la sanción se tiene que intervenir órganos específicos, lo vamos a ver justo mediante mecanismos específicos, procedimientos específicos para poder dar todas las medidas de protección. ¿Sí? Vamos a verlo un poquito más a detalle. Ustedes en todas las plantas tienen el comité de intervención ante el hostigamiento sexual. ¿Sí? Este comité es un órgano encargado de investigar y emitir recomendaciones de sanción como medidas adicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento. Entonces, todo el proceso de investigación interno viene por parte de este comité. Este comité es la cabeza de este proceso de investigación. Por otro lado, la finalidad es garantizar la participación de los trabajadores en los procesos de investigación y sanción. Eso quiere decir, si por ejemplo yo como trabajador estoy pasando por un caso de hostigamiento sexual, todos mis compañeros se van a enterar, no. ¿Cómo participamos todos? Mediante la prevención, mediante la capacitación constante. Ahí ya participamos todos. ¿Sí? Está compuesto por 4 miembros. Ustedes tienen 2 representantes de los trabajadores y tienen 2 representantes de INCATOPS que garantizan que la investigación va a ser totalmente imparcial. ¿Sí? Estos 2 otros representantes son del área de recursos humanos. Ahora, la única manera que yo voy a tener de llegar al comité, la única manera que yo voy a tener un proceso de investigación y de sanción es denunciando. No hay otra manera en la cual tenga llegada, no hay otra manera en la cual se pueda realizar el proceso de investigación si no es con la denuncia previa. ¿Cómo ustedes pueden denunciar dentro de la empresa? Mediante la manera verbal o escrita, que es un formato establecido, una carta que se presenta en la Jefatura de Recursos Humanos o asistentes sociales, también tienen un formato establecido que se puede solicitar ahí mismo. O si no, se puede enviar un correo electrónico a denuncias@incatopos.com, que tiene que contener este correo, esta carta de yo, tal persona, estoy pasando por un caso de hostigamiento sexual por parte de tal persona. Cuando esta denuncia llega, se van a seguir las siguientes acciones para que se pueda terminar con el proceso de denuncia. Y son las siguientes. Primero se van a coger declaraciones testimoniales, es decir, de la víctima, del hostigador, de los posibles testigos. De ahí va a haber comunicaciones, tengo que presentar mis medios probatorios, que van a ser correos electrónicos, registros telefónicos, mensajes, videos, fotografías, todo ello. La empresa, por su parte, este comité específico puede verificar las grabaciones de repente de áreas específicas y todo ello para poder tenerlo también como medio probatorio. Se realice también exámenes médicos en caso se hayan afectado y también de que se cuente con la autorización de la víctima. Recuerden también que les dije del examen psicológico, que también puede funcionar, y cualquier otro documento o prueba que se pueda presentar. De ahí, para que estos medios probatorios sean válidos, es importante que se realicen el trámite, las diligencias necesarias para que ambas partes, tanto víctima como hostigador, declaren su consentimiento de que se va a utilizar la documentación y esto se formaliza mediante las 3 acciones de declaraciones de consentimientos, constataciones notariales y legalizaciones de firmas. ¿Esto qué quiere decir? Que
todo el proceso de denuncia de hostigamiento sexual es un proceso legal. Sí, es un proceso legal, no es algo que yo pueda ir y bromear y decir, le voy a bromear a mi compañero y le voy a chantar la denuncia. No, es un proceso legal que lleva una investigación formal para llegar a la sanción correcta. ¿Sí? Por eso es que se tiene las consideraciones para el proceso de investigación, que primero es la confidencialidad. Se protege todos los datos de la víctima, del hostigador y de los posibles testigos, así como también toda la documentación. Toda la comunicación con todas las partes de este caso de hostigamiento sexual tiene que ser por los canales previamente establecidos. La comunicación no puede venir por canales simples, no puede venir de manera aleatoria. Una vez me lo comunican por llamada, otra vez me lo comunican por mensaje, no, porque justamente todas estas comunicaciones tienen que quedar guardadas y registradas. Ahora, en el caso de los trabajadores de empresas de tercerización y de inmediación, específicamente los proveedores, ustedes también tienen políticas que los van a proteger en caso los proveedores realicen hostigamiento. Vamos a tener tres escenarios. El primer escenario es cuando la persona hostigadora es una empresa tercera, es un proveedor y la víctima es la empresa principal, es decir, el trabajador de Incatops. ¿Qué es lo que va a pasar? La denuncia se debe de formular ante la empresa principal, que viene a ser Incatops, y en el plazo de un día hábil se tiene que elevar todos los documentos. La empresa principal es la que va a llevar a cabo el procedimiento de investigación y también de sanción. ¿Sí? En el segundo escenario, nosotros tenemos que, cuando la empresa principal, es decir, un trabajador de Incatops, es el hostigador hacia un proveedor. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? La denuncia se formula en Incatops. ¿Sí? La persona víctima tiene que levantar la denuncia en Incatops y es ahí donde se va a llevar el proceso de investigación y de sanción. ¿Sí? Tenemos un tercer escenario cuando, digamos, un proveedor de la empresa A se encuentra con un proveedor de la empresa B dentro de Incatops. Entonces, la denuncia se puede formular ante la empresa principal, que viene a ser Incatops, o ante la empresa tercera, es decir, la empresa de donde viene la persona que es hostigadora. La empresa tercera es quien se encarga del proceso de investigación y de sanción, pero Incatops puede participar como un tema de apoyo de repente grabaciones, registros, entradas, de salida, ¿sí? Es importante que esto lo tengan en cuenta porque de repente ustedes dirán, pero yo no trabajo directamente con proveedores, ok, pero dentro de la fábrica, dentro de las plantas, ustedes se cruzan con proveedores. Proveedores también es personal de seguridad, también es choferes, entonces tienen que tener en cuenta esto. ¿Qué beneficio tiene hablar de todo esto? Primero y principal, trabajar en un ambiente armónico, en un ambiente sano. Respecto a los derechos de trabajadores, ustedes tienen un derecho al trabajo seguro, no solamente de que las áreas estén señalizadas, sino que también trabajen en un ambiente con personas que provean seguridad. Como segundo punto, evitar el sufrimiento psicológico como humillación, disminución de la motivación, pérdida de autoestima, lo que les mencionaba, este estrés postraumático, depresión, ansiedad, miedo, etc. Y como un tercer punto que no está estipulado aquí, pero sí es muy importante que lo tengan en claro, es que cuando ustedes reciben toda esta información son agentes de cambio. Es decir, cuando ustedes tienen esta información y la información de todas las capacitaciones que se les brinda, ustedes están en el punto, en el lugar en el que pueden ser agentes de cambio tanto dentro del trabajo como fuera. Y como no permitiendo ni siendo partícipes de este tema de hostigamiento sexual, sea de manera directa de un tú a tú o de manera indirecta de yo veo que le están haciendo esto a mi compañera y me burlo, lo tomo como tema de mofa o si no en vez de ayudar a la víctima me pongo a juzgar y a apuntar con el dedo. ¿Sí? Eh, Eso sería todo. Entonces, muchas gracias por ver el video. Cualquier duda o consulta, está ahí el personal de recursos humanos para que los puedan apoyar. Muchas gracias.